Hay muchos aspectos que vamos a aprender hoy acerca de la iglesia local. Quiero decirles que la iglesia es una institución creada por Dios. De hecho, que según la Biblia solo existen 3 instituciones creadas por Dios. La primera es la familia. ¿Cuántos creen que Dios creó y instituyó a la familia? Él instituyó la familia, varón y hembra. Esa es la aprobación de Dios según la Biblia. La segunda institución que Dios creó es el gobierno civil. El gobierno civil sirve para darle orden a la sociedad. El gobierno civil sirve para traer estabilidad a un lugar y poder controlar, pues Dios es el que ha establecido. La Biblia dice que Él pone y quita reyes. Y a veces, aunque para usted no sea del agrado cualquier persona que nos pueda gobernar o dirigir, debemos entender desde la parte bíblica que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder respetar las autoridades civiles. Una persona cristiana no puede violar las leyes civiles. Las leyes y las constituciones están allí siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que si en la ley de nuestros países se establecen y aprueban leyes que van en contra de la palabra de Dios, la iglesia no está obligada a obedecerlas. Pero siempre y cuando sean leyes de acorde a lo correcto, hay que obedecerlas. Y la tercera institución que Dios creó en la tierra es la iglesia local. La iglesia local es el plan de Dios para los cristianos en la tierra. Usted sabe que a través de la iglesia local Dios lleva a cabo sus propósitos de alcanzar a los perdidos. Lleva el propósito de perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano siempre se realizará al máximo cuando usted se conecte a una iglesia local. Hay muchas ideologías en el mundo. Una de ellas es que usted no necesita una iglesia local. Y algunos, lamentablemente, a mí me han dicho: yo no necesito ir a ninguna iglesia, Dios está en todos lados. Yo oro en la casa, oro en el cuarto, oro en el tren, oro en el bus. Ahí está Dios, yo no necesito ir a una iglesia local. Al final allí solo van los tontos, los que le han lavado el cerebro. ¿Sí o no, hermanos? Hay gente que así dice. Yo pregunto, si no es necesaria una iglesia local, ¿por qué Dios la instituyó? ¿Por qué Dios instituyó su iglesia si no es necesaria para los humanos? Por supuesto, es una necesidad para los humanos. Y Dios ha establecido la iglesia local para 2 cosas principales. Número 1, para salvar a los perdidos. ¿A dónde andábamos nosotros? Perdidos, sin esperanza alguna. Nuestros refugios eran las cantinas, nuestros refugios eran los barrios, nuestros refugios eran otras cosas. La iglesia se convierte en el refugio de la gente perdida que quiere salvarse. Amén. Entonces la iglesia local es para salvación, es para salvar al perdido. Pero el segundo propósito de la iglesia local es perfeccionar a los santos. Cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted se congrega en la iglesia, hay una palabra de Dios para usted. Y eso hace posible que usted se vaya perfeccionando. Todos aquí no hemos alcanzado lo perfecto. Dijo Pablo: una cosa hago, prosigo al blanco, me enfoco, porque no estamos completos, estamos en proceso de formación. Cada vez que vengo a la iglesia, Dios me da una palabra, me exhorta, me reprende. A veces salgo mal, bien castigado por Dios a través de su palabra, o corregido o reprendido, pero es parte de la formación.
Así que la iglesia local es importante porque salva a los perdidos, pero te perfecciona, me perfecciona. Cuando una persona se deja de congregar y no le da importancia a esto, se termina enfriando y lamentablemente no avanza en la vida cristiana. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Así que el propósito de esta enseñanza es que todos acá podamos entender el enorme propósito y la enorme importancia que Dios ha dado para nosotros a través de la iglesia. ¿Qué es la iglesia local, hermanos? La iglesia local no es un edificio. Nosotros comúnmente decimos voy a la iglesia. Es tradicional decirlo, pero usted sabe que el edificio no es la iglesia. Dios no habita en esas paredes, hermanos. Dios no habita en este púlpito. Hay gente que es celosa para cuidar este púlpito y no es celosa para cuidar su cuerpo, su templo. Amén. Entonces, Dios no habita aquí, hermanos. Dios no habita en las paredes. Dios dijo, ya no habitaré más en construcciones hechas por hombres. Entonces la iglesia no es el edificio. Este es un edificio más, es una construcción específica para la reunión de los santos. Aquí no se hace otra cosa más que reunión de santos para alabar al Señor. Pero esta es una estructura. Amamos la estructura, cuidamos la estructura porque es nuestro lugar donde nos reunimos para alabar al Señor. Pero no es la iglesia. La Biblia dice que nosotros, en Juan capítulo 4, versículo 24, que llegará la hora donde nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Así que nosotros los cristianos, según la Biblia y según 1 Corintios 6, 19, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿qué somos entonces? Somos la iglesia del Señor. Diga conmigo, yo soy la iglesia del Señor. Así que como yo soy la iglesia del Señor, donde yo voy, soy luz y soy iglesia. Así que lo primero, la iglesia no es un edificio. Número dos, la iglesia no es un grupo de cristianos bajo el nombre de alguna denominación. ¿Cuántas denominaciones tenemos? Nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios de Nicaragua. Pero Asambleas de Dios de Nicaragua es una jurisdicción. Y valoramos y entendemos, pero esa no es la iglesia. Porque si esa fuera la iglesia, ¿qué pasaría con las demás denominaciones? Iglesia de Dios, Pentecostales MI, Bautistas, los conservadores y tantas denominaciones. Así que la iglesia tampoco es el nombre de una denominación. Pero sí, la iglesia local, puedo decir que es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvos, han sido bautizados y han sido llamados por Dios a servir en alguna área específica. La iglesia del Señor somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos la salvación porque Cristo nos la ha dado. Esa es la iglesia del Señor. Así que usted, como persona y como individuo, es una iglesia, y donde usted vaya, usted es la iglesia del Señor. Por eso es que la iglesia del Señor está esparcida por todo el mundo, porque donde usted va, usted es la iglesia. Esto es opuesto a los que algunos enseñan, porque las sectas enseñan que solo ellos son los perfectos y que quien no pertenezca a ellos, ellos se van a perder. No es así. La iglesia del Señor no es una denominación, no es un edificio. La iglesia del Señor es cada persona, cada hombre y cada mujer que fue salva, fue bautizada y ahora está sirviendo en alguna área específica en la iglesia. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27,
El apóstol Pablo está escribiendo a las personas salvas y bautizadas, y él dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, entonces esta es la iglesia del Señor. Pero también en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y al 17, Pablo compara al cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. En otras palabras, Pablo presenta al menos 4 cosas importantes. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. No somos los mismos. No todos cantamos, no todos predicamos, no todos hacemos lo mismo, porque la iglesia es como el cuerpo humano. Los miembros son como los miembros del cuerpo humano. El riñón hace su función, el corazón hace su función, la oreja y el oído hacen su función, nuestros pies hacen su función. Cada miembro de nuestro cuerpo hace su función. La iglesia del Señor es semejante a ese cuerpo. No todos somos los mismos, pero todos los creyentes salvos pertenecemos a la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos el cuerpo de Cristo. También ningún miembro, dice el apóstol Pablo, puede funcionar por su propia cuenta, ni por sí solo. Eso está en el versículo 21 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Nadie puede sentirse independiente, porque usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Así como el cuerpo físico, todos los miembros se necesitan unos a otros. ¿Por qué razón? Porque no se puede trabajar independiente perteneciendo a un mismo cuerpo. Por eso es que como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros no podemos trabajar por sí solos. Dependemos de Cristo, dependemos de las demás personas, dependemos del pastor, yo dependo de los miembros, yo dependo de Cristo, y así sucesivamente. No podemos ser independientes. Y también el apóstol Pablo dice en el mismo versículo que cada contribución de cada miembro es importante. En otras palabras, cada persona trae una aportación necesaria, por muy pequeña. A veces, hermanos, las aportaciones que se hacen dentro de las iglesias no son visibles. Por ejemplo, el arreglar sillas, por ejemplo, el limpiar un baño. A veces usted va al baño y está limpio y dice: ¿quién limpió el baño? Cada miembro hace su función. Algunas son visibles, otras no son visibles, pero no quiere decir que no sean importantes. Cada miembro hace una función importante dentro de la iglesia. Una vez un hermano decía: yo no me considero importante de la iglesia porque no predico, no canto, no dirijo del altar. Entonces yo le decía: hermano, pero usted es un miembro funcional donde se puede encontrar. Usted no necesita estar solamente en un lugar para ser funcional, porque su contribución dentro del cuerpo de Cristo es importante, aunque sea o parezca muy pequeño. Pero también del versículo 21 al 27, el apóstol Pablo habla de que un cuerpo que funciona correctamente opera como una unidad. Qué importante es que como miembros de la iglesia local que somos, cooperemos unos con otros para que podamos funcionar. Yo les decía: ustedes me necesitan, yo los necesito, y el trabajar unidos ayuda a que se puedan alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la función de la iglesia local? ¿Cuál es la función? Y yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Aquí vamos a encontrar cuál es la función de la iglesia local. La primera iglesia local de la que habla la Biblia, ¿a dónde se organizó? En Jerusalén. La primera iglesia no es en Roma. La primera iglesia no es una iglesia evangélica.
Ay, Dios. Tampoco es una iglesia católica. A ellos se les conocían como los del camino o los cristianos. La primera iglesia, en realidad, no encontramos un nombre específico. La primera iglesia en Jerusalén es donde se desarrollan y donde comienza a crecer el cristianismo alrededor del mundo, pero no se organizó en otro lado más que en Jerusalén. Los primeros cristianos de Jerusalén organizaron la primera iglesia cristiana del mundo, y aquí están los propósitos de la iglesia, por lo cual la iglesia existe. El primer propósito de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que dice el pasaje bíblico es que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina. Eso tiene que ver con enseñanza de la palabra de Dios. Todo predicador debe entender que en la iglesia es para aprender de la palabra de Dios. Hermanos, aquí no tenemos otro libro más importante. Es la Biblia, el libro más importante para nosotros. Y cuando nosotros venimos a esta casa, ¿a qué venimos? A aprender palabra de Dios. Yo estoy seguro que a usted no le interesa tanto mis conocimientos seculares o lo que yo pueda enseñarle de química o de filosofía o de cualquier otra materia. Eso no le importa a usted. A usted le importa venir a aprender palabra de Dios. Yo no estoy equivocado de eso que estoy diciendo. Porque todos sabemos que al ir a la casa de Dios tenemos una perspectiva bíblica. No es mi pensamiento. Por eso es que los altares no se usan para tirar indirecta. Los altares no se usan, hermanos, para dañar a la gente. Los altares se usan para formar en la palabra de Dios a los oyentes. Cada vez que usted venga a esta casa, usted diga: yo voy a aprender palabra de Dios, yo no voy a otra cosa. Y aunque la hermana me esté haciendo plática, porque me hace plática bastante la hermana de lado, no, hoy la voy a ignorar porque vamos a aprender de la palabra de Dios. No vamos a hacer negocio, no vamos a hacer otros planes, vamos a aprender palabra de Dios. Así que nuestra principal responsabilidad como iglesia es aprender de Dios. Todos aquí, al salir después de cada servicio, deberíamos ir pensando: ¿qué Dios me dijo hoy? ¿Cuál es la palabra de Dios para mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Porque para eso venimos aquí, mis queridos hermanos. Número 2, el segundo propósito está en el versículo 42, y es el compañerismo entre los creyentes. ¿Para qué se reunía la iglesia? Para tener comunión, no para pelear, no para hacer divisiones, no para estar entre nosotros mismos cuestionándonos. El propósito de la iglesia era compañerismo entre los creyentes. Usted sabe, hermanos, que muchos de nosotros solo nos vemos los domingos, ¿sí? Otros nos vemos los días de semana. Entonces, ¿para qué aprovechamos este tiempo? Además de aprender de la palabra de Dios, para tener compañerismo, para relacionarnos, para tener comunión, no para andar buscando pleitos, no para andar ahí con la cara toda enojada. Miren, hay hermanos que así vienen, no vinieron hoy, pero hay hermanos que así vienen, enojados, molestos. No. Y a veces fue que tuvieron un grave problema en la casa. ¿Y yo qué culpa tengo, hermanos? ¿Usted qué culpa tiene? Amén. Aquí tenemos que venir, hermanos, a tener comunión. Para eso venimos a la iglesia. No para vernos raros y extraños. Eso no existe. No debe estar dentro de la iglesia del Señor. Amén. Número 3. La iglesia fue creada para interceder. Versículo 42.
habla de que perseveraban en las oraciones. La intercesión fue necesaria. Cada vez que yo me reúno a orar, no es lo mismo estar orando solo que estar orando aquí, hermanos. Ambas cosas son buenas e importantes, pero no las confundamos. Nunca digamos es mejor estar solito. No, 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 no. Es bueno estar solo con Dios, pero también es buena la comunión. También es buena la intercesión. También es bueno que todos nos unamos a orar unos con otros. Amén. Ahora bien, número 4. El número 4, desde el versículo 41 que estamos leyendo y el versículo 42, habla que la iglesia fue instituida para observar las dos ordenanzas. Nosotros tenemos dos ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo. Número 1, la Santa Cena. Y número 2, el bautismo. No tenemos otra ceremonia más, sino solo estas dos. Por lo tanto, cuando yo vengo a la casa de Dios y corresponde celebrar la Santa Cena, yo no debo perderme eso, porque la iglesia fue instituida para eso. Amén. Así que usted va a venir a la casa de Dios y va a venir con intenciones de tener una participación del pan juntos. Y número 2, el bautismo. Toda persona que es nuevo creyente debe bautizarse porque para eso fue instituida la iglesia. Versículo 43. La iglesia, número 5, fue instituida para ser testigo de la gracia y del poder de Dios. Dice la Biblia en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos amados, la iglesia fue instituida para que nosotros podamos ver el poder de Dios manifestarse en nuestras congregaciones. Cada vez que venimos acá debemos venir con expectativa y creer que Dios hará hoy. Porque a veces, aunque no hay a lo mejor milagros físicos que podamos verlo, hay muchos milagros en las emociones. Hay gente que viene aquí, hermanos, como la última opción y se va de aquí diferente. A veces ni cuenta nos damos, pero son los milagros que ocurren mientras el pueblo de Dios adora. Amén. Por eso es tan importante reunirnos para adorar al Señor, porque la iglesia fue instituida para que nosotros veamos el poder de Dios manifestado en cada persona. Número 6 o número 5, por ahí voy. Número 6. La iglesia fue instituida para la ayuda mutua y para ministrarnos unos a otros. El versículo 44 dice: todos los que habían creído, ¿cómo estaban, hermanos? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Si a usted le gusta hacer obras sociales, lo felicitamos, pero debe priorizar a la iglesia. En otras palabras, cuando a usted Dios le dé la visión, le dé un deseo de trabajar en obras sociales, primero trabajemos en la iglesia, porque la iglesia fue creada para ayudarnos mutuamente. A veces, hermanos, nosotros no aportamos y no apoyamos a muchas personas porque quizás ni cuenta nos damos, pero a veces eso es por falta de compañerismo, por falta de no aprovechar estos tiempos de reunión. Y número 6 o 7, nosotros fuimos instituidos, la iglesia fue instituida para alabar a Dios. Esta santa iglesia de Dios fue instituida para alabar a Dios, para brillar en esta ciudad y para salvar a los perdidos. La Biblia dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso dice el versículo 47. Entonces la iglesia fue instituida para alabar a Dios.
siempre estamos recalcando. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia? Alabar a Dios. ¿Se acuerdan de aquel corito pentecostés? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine. Pero qué, ay Dios. Cantando todos alegre a nuestro Padre. Pero qué felicidad. Cantando todos alegre a nuestro Padre celestial. Nosotros venimos a alabar a Dios. Cuando yo veo la razón de ser de la iglesia, entonces yo digo, es una necesidad para mí. Yo necesito la iglesia. Usted no puede concluir, no necesitamos la iglesia, no necesitamos ir al culto, no necesitamos ir a la dominical. No, aquí está Dios. No, según la Biblia, usted y yo la necesitamos. Y cuando la gente le dice, ¿qué? ¿Solo en la iglesia querés pasar? Sí, es que la necesito. No es que la iglesia me necesite a mí, yo necesito la iglesia. Yo necesito llenarme, necesito aprender. Y yo quiero que por favor no olvide estas cosas que yo he dicho. La iglesia fue instituida según Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, primeramente para enseñar la palabra de Dios. Número 2, para el compañerismo entre los creyentes. Número 3, para la intercesión. Número 4, para observar las enseñanzas de Jesús en cuanto al bautismo y la Santa Cena. Número 5, para ser testigo de la gracia y el poder de Dios. Número 6, para ayudar mutuamente y para ministrar a los demás. Y número 7, para alabar a Dios y para poder exaltarlo y brillar, y que los perdidos también pueden entrar a este lugar. ¿No le parece maravillosa la idea de Dios en cuanto a la iglesia local, hermano? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. En la iglesia se predica de todo. Se habla de finanzas, se habla de educación, de todo. Pero la iglesia tiene una prioridad. Y la prioridad de la iglesia tiene que ver con edificar, con enseñar. Esto tiene que ver con enseñar, capacitar y fortalecer a los santos. Según Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16, Dios estableció ministerios. A unos los llamó a ser apóstol, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Y el Señor estableció a cada uno de ellos para edificar, para capacitar y para fortalecer. Cuando usted viene a la iglesia y es parte de la iglesia, usted tiene que entender que yo no puedo ser el mismo. Yo he entrado a una escuela espiritual. La iglesia es la escuela espiritual de formación para nosotros. Así que, hermanos, o se compone o se compone, pero no hay otra opción. La iglesia sirve para educarnos espiritualmente, para quitarnos malas costumbres, para quitarnos malos arranques, para quitarnos esas malas cosas que nosotros hacemos. Para eso sirve la iglesia. Amén, hermanos. Para eso estamos acá. Ahora bien, si usted está para eso, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su función? A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el plan de la iglesia cuál es el plan para los miembros de la iglesia? Pues le voy a responder que al menos nosotros debemos tener estas tres cosas importantes. Y este es el proceso que todo miembro debe pasar. Si aquí hay un miembro y no se identifica con este proceso, quiero decirle que lamentablemente le tocó vivir una etapa que no pudo ser la indicada para un desarrollo espiritual, por lo tanto se quedó niño espiritual. Hay mucha gente que llega a la iglesia y tiene 20, 30 años y siguen siendo niños espirituales.
A veces es porque o no había un proceso o no había una manera para poder formarse y avanzar, pero se espera que todos no seamos los mismos. Así que aquí tenemos al menos 3 fases que debe pasar toda persona desde que entra a la iglesia, desde que es un nuevo creyente. Número 1 es el discipulado número 1 que le hemos llamado. El discipulado número 1 es una observación y aprendizaje. En esta parte, ¿cuál es lo principal? Es someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser hombre o mujer que Dios quiere que usted sea. Cuando yo llegué a la iglesia, yo cumplí este primer paso. Yo no llego a predicar, si me acabo de salvar, ni sé qué cosa es predicar. Yo llego a observar. Y estoy allí como cuando uno comienza a dar los primeros pasitos. ¿Qué hago aquí? No, yo ni sabía qué hacía en la iglesia. Estaba observando cómo me comporto. A veces miraba a un hermano, no, así no tengo que comportarme. Ese hermano se me desvió. Y entonces uno miraba ejemplos y uno observaba y decía, hay personas de oración, hay gente que desde que llegan a la iglesia lo primero que llegan es a orar. Entonces qué bonito, uno se vuelve observador. Cuando uno llega a la iglesia, no se asusten, los que ya estamos con años en la iglesia, no se asuste. La gente cuando inicia la fe llega a observar. Y a veces la gente lo quiere manipular. Cierre sus ojos, hermano, No, a veces están observando. Quiero ver cómo es que oran. Quiero aprender. Soy nuevo, no sé ni orar. Hay gente, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Como yo no crecí en un hogar cristiano, no crecí en una familia ministerial, yo ni sabía orar. Entonces yo observaba. Y ese es el primer paso que le llamamos de discipulado número 1. Es decir, tú comienzas a llegar a la iglesia a observar, a aprender el aprendizaje de tu buena vida cristiana. Número 2, aquí entra la participación. El discipulado número 2 tiene que ver con participación. Con el tiempo, usted crecerá naturalmente hasta el punto de poder empezar a servir y tomar algunas funciones básicas por medio de los ministerios establecidos en la iglesia. La segunda etapa es donde yo digo, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Yo no puedo solo llegar a observar, porque yo no soy el fiscal de la iglesia. Yo tengo que ver qué hago en la iglesia, tengo que involucrarme. En la iglesia hay diversos ministerios. Hermanos, nuestra iglesia tiene diversos ministerios donde usted puede influir, donde usted puede integrarse. No puede quedarse solo en la primera fase. Me congrego y me voy. Vengo y me voy. No, debe pensar, Señor, yo sé que algo tienes para mí. Quiero integrarme. A lo mejor en limpiar el templo, a lo mejor en arreglar una silla, a lo mejor limpiar los baños, a lo mejor hacer algo, estar de ujier. Pero algo Dios quiere que hagamos. ¿Sí o no, hermanos? Sí que estamos tocando un tema donde muchos no quisieran que nos tocáramos porque dicen, no, yo tengo 20 años de venir a la iglesia y de que ganas así de tener y quererme involucrar no quiero. Pero es necesario que usted como miembro de la iglesia se integre y usted diga, voy a participar. Veré qué puedo hacer en la iglesia. La iglesia tiene muchas cosas por hacer. Y luego viene la tercera etapa. La tercera etapa de toda persona en la iglesia tiene que ver con dirección, con liderazgo, con liderar. Eso tiene que ver entonces con continuar su crecimiento. Y usted debe entonces alcanzar una posición de líder para poder ministrar a los demás. A veces, cuando uno inicia la vida cristiana, ciertas personas confunden estas etapas y desde que inician quieren llegar hasta la tercera etapa. Y dicen, no, es que yo vengo de un lugar donde yo soy el gerente, yo soy el líder principal y si yo llego a la iglesia no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me dirija, no quiero que nadie me oriente, no, porque yo vengo de ejercer liderazgo. Sí, pero es que aquí es la iglesia y aquí es diferente. Y usted no puede venir a tratar de imponer un proceso porque usted se va a afectar.
el que lidera primero tuvo que servir. Voy a repetir esto. El que lidera primero tuvo que servir. Usted no puede liderar ningún ministerio si no ha servido en ninguno de ellos. Por eso es que los líderes siempre tienen que llenar requisitos para dirigir. Usted tuvo que tener una participación en algo. Es como cuando usted dice, mire, usted va a ser el líder de limpieza o de ujieres. Bueno, pero de repente nunca usted estuvo involucrado en eso, ni sabe lo que es limpiar un baño. Bueno, el de la iglesia, pues, porque el de la casa toca. Pero tenemos que entender que el proceso de la iglesia es observación y aprendizaje, participación y luego dirigir, dirección. De eso se compone la iglesia. Cuando una persona desde la observancia la pasa a ser líder, se enferma, se cree Superman, se cree el mandón y manda para todo. Y él no quiere hacer nada. Él cree que está puesto para que todas las cosas se las traigan a sus pies. Por eso es importante la participación, involucrarme yo para poder dirigir. Eso es necesario. Así que, hermanos, algunos a lo mejor se quedan muy cortos en cuanto a esta participación, pero es importantísimo involucrarse. Esta etapa de crecimiento en la iglesia se puede comparar, hermanos, con el crecimiento físico. Nosotros fuimos primeramente niños, caminamos, nos desarrollamos y pasamos a ser jóvenes. Y después que fuimos jóvenes, disculpe, hermano, pero llegamos a ser viejos, porque así es la vida. Le digo disculpe porque hay gente que a mí no me gusta que me diga viejo. Bueno, pues le vamos a decir con cariñito, vas a ser viejito. Pero la etapa del desarrollo físico de nosotros es, somos niños, somos jóvenes y terminamos siendo viejos. Así es la vida. Nadie puede violar ese proceso porque es un proceso natural y se va dando conforme a lo que Dios ha establecido. Básicamente, como este proceso que yo estoy diciendo es el crecimiento en la iglesia. Un miembro llega siendo un niño espiritual, entiéndalo, hermano. Mire, hay gente que recién convertida trae unos arranques y uno tiene que entender, viene iniciando la fe. No lo vamos a correr. No vamos a hacer de ellos otras cosas, no, vamos a tenerle paciencia. Es un niño, es un bebé espiritual, hay que tratarlo. Luego de allí ya va más maduro, ya aguanta una corrección, ya aguanta una reprensión. Y luego ya pasa a ser muy maduro, que venga lo que venga, está firme. No lo mueve cualquier cosa, pero ese es el proceso que cada persona debe entender. Y yo quiero decirles que este proceso toma tiempo. Si a usted le gusta servir, gloria a Dios por eso, pero debe ser observador primero y después participar. Y si a usted le gusta liderar, gloria a Dios, pero primero tuvo que ser un participante de la obra para que luego pueda dirigir. Y quiero terminar esta enseñanza diciendo lo siguiente. Todos los que iniciamos un liderazgo tenemos que pasar este proceso. Cuando yo inicié la fe, vale más que tengo familias aquí, no me van a dejar mentir. Yo inicié la fe siendo un miembro, llegando a salvarme a la iglesia y llegué a observar. No era ni bautizado. ¿Qué hago aquí? Bueno, voy a aprender. El lenguaje diferente, la cultura diferente, todos me dicen hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando iniciaron la fe? Todos hermanos, hermana. Vaya, y se vuelve bonito porque ya no se dicen otros nombres que se usan los nicaragüenses, ¿verdad? Sino que hermanos. Después de eso viene el tiempo entonces de desarrollo.
una madurez, y yo comienzo a participar. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo hice fue limpiar el templo. Y como el templo todavía no tenía cerámica, entonces lo que se hacían eran, tal vez me ayudan, ¿cómo es que se hacen, hermanos? Los barros, ¿verdad? En barros, ahí es que ya se me ha olvidado porque tengo días de no hacerlo. Pero en la iglesia eso era lo que yo hacía, porque el montón de polvo no se puede sacar. Entonces echábamos el agua. No crean, hermanos, que yo no sé. Claro que yo lo hice. Y hacíamos aquellos grandes parches. Después se secaba. Esa era la idea, que el polvo se quedara ahí. Así iniciaba. Yo cerraba el templo. Recuerdo que mi pastor me había dado la llave y dice: usted es el último que cierra el templo. Era el último que me iba, cerraba el templo, era el primero que llegaba. Yo no era pastor, era miembro, tenía mi trabajo aparte y comencé a involucrarme. Después el pastor me dijo: quiero que dirijas a los jóvenes, tienes un ministerio para ellos. Y comencé a ser presidente de jóvenes. Después me dijo: quiero que seas tesorero de la iglesia. Comencé a ser tesorero de la iglesia. Pero primero observé, participé, y al tiempo, a los años, el Señor me llamó al ministerio. Así que si yo soy pastor, le puedo decir todo el proceso. Hermanos, no es que se pasa de la noche a la mañana. Nadie puede liderar así, porque esos liderazgos son frágiles y se terminan fácilmente. Es un proceso. Y para eso está, que, hermanos, dijimos, la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? Para que yo observe, para que yo participe y para que yo lidere. La iglesia está y fue instituida por Dios para formarlo a usted. Ahora usted puede decir: pastor, yo tengo años de estar en la iglesia y yo creo que me he quedado observando, como aquel que dice: sigan viendo. Hermanos, hay que participar. Miren, allá en los Ujieres, qué bueno me salió este tema. Los Ujieres necesitamos varones. Y necesitamos varones porque la iglesia tiene que tener esa seguridad. Vienen personas malintencionadas, a veces vienen personas borrachas que lo que vienen es a molestar. No vienen a escuchar la palabra de Dios, lo que vienen es a molestar. Una mujer y una hermana, muchas de ellas no tienen la capacidad o no se enfrentan a un hombre de esto, y es razonable, es razonable. Necesitamos varones. No se hagan los sordos los varones, ustedes, machos. Que están queditos ahí. Necesitamos participación. Necesitamos también participación en escuela dominical. Hay muchos maestros que enseñan a nuestros niños que no pueden estar en nuestros servicios porque siempre los domingos tienen que estar con nuestros hijos. Qué bonito fuese que tuviésemos el doble de maestros y que se turnaran. Un domingo ellos dan clase, otro domingo reciben palabra de Dios. A veces veo a algunos cansaditos y yo les entiendo, porque todos los domingos es lo mismo. Hermanos, pregúntese usted: ¿en qué está participando usted en la iglesia? Entonces, pastor, pues en nada. Le pregunto: ¿hay necesidad en la cual usted pueda participar? ¿La iglesia tiene ministerio donde usted se puede involucrar? Sí tiene. Lo que queremos, o lo que el Señor quiere, es disposición de nosotros. A la iglesia no se viene solo a escuchar. El plan de Dios es que usted venga, se salve, escuche, participe, lidere. Amén. El plan de Dios es que usted venga, sea salvo, participe, sirva en lo que usted pueda servir y luego lidere. Y así nos vamos desarrollando. Pero si usted solo viene a la iglesia, hermanos, todos los domingos a escuchar la palabra de Dios y se va, yo sé que algunos se van bendecidos y gloria a Dios por eso, pero lo que yo estoy diciendo es una realidad. Usted necesita participar en la iglesia. Aquí hay grandes talentos. Hay personas profesionales, hay personas que nos pueden ayudar en diferentes áreas en la iglesia. Hay matrimonios ejemplares, hay jóvenes con talentos. Pues lo que queremos es avanzar en la iglesia.
Solo quiero que reflexiones. La iglesia en la cual tú estás, Dios te ha traído con propósito. En cualquier área Dios quiere que trabajes, pero que te involucres en el servicio de la obra de Dios. Quiero que le des un aplauso al Señor.